Parte 2. La que autoridad fluye de del mundo Jesucristo en el natural y templo. secular para bendecirnos, para cambiarnos, para transformarnos y hacernos nuevas personas, nuevas criaturas y mejores. Si no está la presencia de Dios, no pasará nada. Por eso le digo, Jesús quitó todo eso para que la presencia de Dios volviera. Él es la gloria postrera del templo que Salomón hizo cuando se ministraba, que bajaba la chequina de Jehová y que la gloria de Dios era tan fuerte, tan espesa, esa majestad que los sacerdotes no podían entrar al templo, no podían ni ministrar por tanta gloria de Dios que había, tanta presencia. Ahora Jesús es la profecía cumplida de ese texto y ese canto que se hizo muy famoso. La gloria postrera será mayor que la primera. Jesús, al entrar ahí, él mismo les anunciaba con esa exhortación: yo soy la gloria postrera. O sea, tienen que dejar que la presencia, que la persona de Jesús ministre, organice, ordene las cosas. Y estos sacerdotes todavía se ponían al tú por tú con Jesús. Ya cuando no hay oración, cuando no hay ayuno, cuando no hay intimidad con Dios, cuando no somos respetuosos, es porque ya no tenemos a Dios en nuestra vida, nos da el orgullo. Quizás esté Dios ahí, pero está en quinto, sexto lugar por allá, en un lugar muy escondido en nuestra mente y muy olvidado acá en nuestro corazón. Porque cuando nos volvemos groseros, maleducados, soberbios, orgullosos y rebeldes, como estos sacerdotes, o sea que el hábito no hace el monje. Déjame le explico eso. El hábito no hace el monje. No porque sea un sacerdote vas a encontrar en él buenas actitudes. Debería de tenerlas, pero no siempre. Entonces, es el llamado. Pero el llamado los confunde, los hizo ser presuntuosos, orgullosos, autosuficientes. Y cuando llegó el Hijo de Dios o la gloria postrera, ya no lo necesitaban, ya no lo querían y hasta lo cuestionaron. ¿Con qué autoridad haces tú esas cosas? Y Jesús termina, y yo termino así también este video. Él les dijo: miren, todo lo que yo hago es por la dirección de Dios el Padre y porque así está escrito. La casa de mi padre, casa de oración será llamada, y ustedes la habéis convertido en un negocio y en una cueva de ladrones. O sea, eran ladrones, eran rateros con sotana. Eran personas que tenían un llamado, pero que habían perdido el temor de Dios. Hay muchas personas. Lamentablemente, ojalá que usted no sea uno de ellos y que a mí tampoco me toque el caso, para evitar ser condenado. Que tenemos un bonito llamado, una bonita palabra, un bonito don de Dios, pero que de una u otra manera, cuando pasan los años, nos vencemos y nos dejamos llevar por el mundo, por lo económico, por intereses naturales, seculares, así como ellos, que les interesaba más lo económico que lo espiritual. Ojo aquí, el pastor es digno de un salario. Si al pastor no le falta su comida, su techo, sus cosas más básicas, su ropa y todo eso que Dios prometió para ellos, su automóvil en el cual él se mueva, no habrá ninguna necesidad que él lo lleve a perderse. Porque él, si le falta eso, va a estar, dice a la iglesia, para que le suplan. Pero si ya tiene él eso, entonces el recurso no es el primer lugar, ni hay ninguna mortificación. Él ya tiene lo suyo y puede ministrar a la iglesia, porque vive, literal, vive de la iglesia. Es como el presidente de la república y los gobernadores. Viven del erario, viven de los impuestos que pagamos nosotros como mexicanos. Ellos se deben al pueblo. El pastor, cuando recibe una ofrenda, un sueldo o un diezmo, se debe al pueblo. Y debemos atender las necesidades del pueblo, visitar, orar, ministrar, dar la palabra, un consejo, atender a sus hijos, sus hijas, su familia, el trabajo de su esposo, etcétera, etcétera. Hay mucho trabajo que yo no puedo hacer si no tengo la presencia de Dios y la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón. Por eso Jesús dice: es que esta casa es para orar, esta casa es para predicar, este lugar es para ministrar, para enseñar la palabra de Dios. Porque lo que te va a cambiar, lo que te va a bendecir a ti es la presencia de Dios y en la enseñanza del texto sagrado, que te va a dar a ti sabiduría para el diario vivir, para saber cómo tratar a tu mujer, cómo tratar a tu esposo, cómo tratar a los hijos, cómo tratar en el negocio, cómo no mentir, no robar, ser honesto, amable, hospedador, una buena persona. Eso es lo que hace la presencia y la palabra de Dios en mi vida. Si usted tiene años en la iglesia y no ha sido una buena persona y no ha cambiado de nada, usted va de balde. Perdóneme por lo que le digo,
pero a usted no le ha funcionado. Y si no le ha funcionado es porque usted se ha ido por otro camino. Hoy Dios le invita a que regrese. Hoy Dios le invita a que se humille antes de que venga el azote de cuerdas. El azote de cuerdas son los problemas, las enfermedades, las cosas que nos pasan a nosotros, que nos hacen responder otra vez y voltear y volver en sí y decir, Dios mío, ¿sabes qué? Me estaba yendo más por el trabajo, me estaba yendo más por lo económico, me estaba yendo más por el orgullo. Le respondí mal al hermano porque me molestó y me llené de orgullo. Así es que Jesús aquí es enfrentado, es cuestionado y con sabiduría, paciencia, ya después de ese enojo, ese despliegue de ira santa, el Señor les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos se ríen, se burlan, les digo, ahí está. Cuando una persona es problemática, es difícil, es rebelde, es obediente, más adelante será burlona y será de una persona que cause muchos conflictos. Entonces ellos llegan, se burlan de él porque le dijeron, en 46 años fue construido este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Entonces ellos se referían otra vez al templo hecho de manos, a las rocas, a las paredes, a lo material, a lo económico. Se estaba mentalizados y sus ojos no veían al Espíritu, no veían las palabras, no digerían, no comprendían la palabra de Cristo, que Él les estaba hablando de otro templo más importante y que traía más bendición que ese templo que estaba en ellos, que era el gran templo en Jerusalén, que después sería destruido 70 años después de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Entonces, el Señor les hablaba de su cuerpo, este templo, porque nuestro cuerpo es llamado templo. ¿Por qué? Porque en los templos habita, como les decía yo, la palabra y la presencia de Dios. En nuestros templos, que son nuestros cuerpos, habita también palabra. Cuando usted lee la Biblia, habita la palabra de Dios y la presencia del Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Así es que échale muchas ganas, busque más de Dios, sea más humilde, tenga más paciencia, tenga discernimiento, tenga palabra, tenga presencia de Dios, sea celoso de las cosas del Señor, no permite que la casa de Dios se mastique chicle, se tome refresco, se paren, se sienten, hablen por teléfono, griten, estén viendo el celular, estén en YouTube, no, o sea, paren todo eso, por favor. Iglesia, detente, para de estar vendiendo palomas y bueyes en la iglesia y deja que tus hijos jueguen, pero en tu casa, que tomen refresco en tu casa, que comen palomitas en tu casa. No están en el cine, están en la casa de Dios. No están en un centro de diversiones, están en el templo. Casa de mi Padre, casa de oración será llamada. Falta que usted como sacerdote de su hogar, no el pastor, porque el pastor te regaña y te ofendes, pero el pastor tiene toda la facultad, toda la autoridad de poner orden en la casa de Dios. Así es que respetemos más la casa de Dios, sus pastores, y Dios nos va a bendecir y vamos a ser parte de la resurrección de Cristo, porque cuando Él muere y resucita, sus discípulos se acordaron de la palabra que Jesús había dicho, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y creyeron a la Escritura y a la palabra de Jesús. Eso es importante. Si usted está en una congregación, usted cree en la palabra de Dios, pero es bueno y es importante que también le tenga fe a sus pastores. No se vaya por esa estúpida idea de que solo Dios o el hombre no es nadie. No, el hombre de Dios es alguien que Dios puso ahí. Si no, Dios no hubiera tomado forma de hombre, porque pues es hombre. No caigamos en gnosticismo y en herejías. Los hombres y las mujeres de Dios tienen un respeto, tienen un llamado que cuesta bastante para que una persona llegue y lo minimice o le reste valor e importancia. Hoy a un maestro o un doctor se le pagan 700 pesos por consulta y se le respeta mucho. A un pastor se le dan 50 centavos o 2 pesos que se le eche y es el trabajo menos valorado. Así es que las cosas las cambió el demonio, las cambió el diablo, porque tú prefieres darle a un mundano, aunque sea un doctor, un abogado, tantas cantidades y lloras tanto y te cuesta mucho dar una pequeña cantidad o aportación a tu iglesia o un diezmo. Si quieres que Dios te bendiga, pórtese bien, crea la palabra, créale a su pastor y escudriñe lo que se enseña. Lo más importante no es el dinero, no es una ofrenda, no es el diezmo, la palabra, la presencia y que tú tengas un honor y un respeto a quien te ministra esa palabra. Así es que, hermanos, Dios les bendiga. Este fue un pequeño análisis acerca de Jesús cuando exhorta y saca fuera a las personas del templo. Juan capítulo número 2, verso 13 al 22, la purificación del templo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.